En una sola noche. Escrita por Pecas TG. Narrada por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 9. Señora Granchester, tiene una llamada. Candy le dio las gracias a la doncella y esperó a que se fuera para contestar. ¿Diga? Candy, soy Esther. Tengo información sobre Tom. Las noticias no son buenas. Candy frunció el ceño y entró en la casa para oír mejor, sin el eco del rugido del mar. ¿Qué sucede? Lo he encontrado. Está en un hogar de acogida. El estado de Florida se hizo cargo de su custodia hace 2 años. Desde entonces ha pasado por 6 hogares. No, susurró ella mientras agarraba el teléfono con fuerza. La noticia iba a destrozar a Terry. ¿Estás bien, Candy? Estoy bien, contestó ella con voz temblorosa mientras tragaba con dificultad. Los recuerdos que había reprimido tanto tiempo afloraron en su mente. Gracias por tu ayuda, Esther. Me gustaría que me enviaras todo por correo electrónico. Quiero estudiar toda la información a fondo antes de contárselo a Terry. Lo comprendo. Te lo enviaré en cuanto colguemos. Y Candy, si necesitas que te ayude en algo más, dímelo. Gracias, Esther. ¿Qué tal está Patty? No ha sido fácil para ella. Él suspiró. No se encuentra bien con el embarazo y el estrés de haber tenido que identificar a los secuestradores y de volver a declarar le está afectando. Lo siento, contestó Candy con dulzura. ¿Se quedarán mucho más tiempo en Nueva York? ¿Tendrá que quedarse hasta el juicio? No se puede evitarlo, exclamó él. El fiscal del distrito ha ofrecido un acuerdo. Si lo aceptan, se librarán del juicio y Patty habrá acabado con esa pesadilla. Dale muchos besos de mi parte. Lo haré. Si hay algo más que pueda hacer, dímelo. Lo haré, Esther. Tras colgar el teléfono, Candy fue en busca del portátil. Minutos después lo recibió el mensaje de Esther. Lo leyó con detalle y frunció el ceño. Habría que hacer algunas llamadas, pero se moría de ganas de contarle a Terry lo que había descubierto. Tom no tenía ninguna necesidad de continuar en un hogar de acogida cuando tenía una familia dispuesta a quererlo. Terry se hundió en la silla tras su escritorio y contempló con tristeza el montón de cartas. Jamás se había relajado tanto en cuestiones de trabajo. Candy era la culpable de su falta de atención. Los correos electrónicos se contaban por cientos. Su buzón de voz estaba saturado y llevaba días sin abrir ninguna carta. Sus hermanos le iban a mandar al infierno, pero también se alegrarían de saber que el trabajo ya no era el único sentido de su vida. Suspiró y encendió el ordenador para echar un vistazo a los mensajes acumulados. Después descolgó el teléfono para escuchar los mensajes del buzón de voz. La mayoría eran de informes rutinarios. Unos cuantos eran mensajes de pánico para algún gerente de sus hoteles y uno le ofrecía comprar el nuevo hotel de Río de Janeiro. El último mensaje le hizo sonreír. No muchas empresas podían permitirse comprar un hotel Granchester. No reparaban en gastos. En cuanto hubo terminado con el buzón, telefoneó a Esther. Quería preguntar por Patty y saber qué había pasado con la identificación de los secuestradores. Al no recibir respuesta, llamó a Archie. Tras hablar durante varios minutos sobre negocios, Archie le puso al día sobre Esther y Patty. Mientras conversaban, repasó distraídamente las cartas amontonadas sobre el escritorio. Al descubrir una que llevaba el remitente de un laboratorio, se quedó helado. Luego te llamo, Archie. Dale un beso a Annie de mi parte. Tras colgar, contempló fijamente el sobre. Una sonrisa se formó sobre sus labios mientras jugueteaba con la carta. Ahí estaba la prueba de su paternidad. Negro sobre blanco. La prueba irrefutable de que era el padre. La última vez que había resultado al revés, se había perdido todo aquello que más le importaba en el mundo. En esa ocasión sería perfecto. Tenía un hijo en camino. Su hijo. Mío. Dejó el sobre a un lado. No había necesidad de abrirlo. Ya sabía qué ponía. Su confianza en Candy le sorprendió, pero tuvo que admitirlo. Confiaba en que ella no lo traicionaría. Tras repasar algunas otras cartas, volvió a concentrarse en el sobre. Lo abriría para deleitarse con la sensación. Luego iría en busca de Candy apasionadamente. La idea hizo que su cuerpo se tensara de necesidad. Tenía ganas de celebrarlo. A lo mejor llevaría a Candy de viaje a París. A ella le encantaba viajar y el médico le había dado de alta definitiva de la operación. Para estar tranquilos, le pediría cita para una revisión y una ecografía. Después se marcharían en el jet privado. Podrían en París y luego quizás continuar el viaje hacia Venecia. Podían disfrutar de la luna de miel que no habían tenido al casarse. Sin dejar de sonreír, dudó un instante y abrió la carta.
Tras repasar rápidamente los saludos de rigor y los agradecimientos por elegir ese laboratorio, llegó al final, donde se reflejaban los resultados, y se quedó de piedra. Lo leyó una y otra vez, seguro de no haber comprendido bien. Pero no había ninguna duda. No era el padre. La furia inundó sus venas, inflamándolo hasta que estuvo a punto de explotar. Otra vez. Le había vuelto a ocurrir, pero aquella vez era distinto, muy distinto. ¿Qué había pretendido Candy? ¿Quería como Susana que estableciera algún lazo afectivo con el bebé antes de marcharse? ¿Utilizaría al bebé como moneda de cambio? ¿Sería Michael el padre o había algún otro hombre más en su vida? ¿Más mayor y maduro? Tenía ganas de golpearse a sí mismo ante su estupidez. Había estado convencido de que jamás volverían a engañarlo como en el pasado, pero ¿acaso algo había hecho para evitarlo? Con manos temblorosas volvió a leer el instante documento. Maldita fuera esa mujer. Ella se había abierto paso en su vida, en su familia. Sus cuñadas la adoraban y sus hermanos la habían aceptado. Por él, porque él le había impuesto en sus vidas. Jamás se habría sentido tan mal en su vida. Ojalá no hubiera abierto el maldito sobre. ¡Qué idiota había sido! ¡Qué idiota sería siempre! Había perdido un valioso tiempo construyendo una relación basada en mentiras y traiciones. Le había comprado la casa de sus sueños, hecho todo lo posible por hacerla feliz, pero aún había caído en su propia fantasía. Había empezado a pensar que podrían ser una familia, que le había dado otra oportunidad para tener una esposa y un hijo. Al final podría albergar esas esperanzas. Miró fríamente el papel entre sus manos. Lo peor era que le había seguido el juego y le había asegurado su manutención independientemente de la paternidad del bebé. De cualquier modo ella ganaba, y él la había perdido todo. Candy sujetó los papeles contra su pecho y corrió al despacho de Terry. Sabía que sufriría al conocer el destino de Tom y el hecho de que Susana lo hubiera abandonado hacía 2 años, pero lo más importante era sacar al niño de la situación en la que estaba. Una sensación de angustia lo invadió al pensar en el pequeño yendo de una a otra casa de acogida. ¿Habría albergado las mismas esperanzas de ella que pequeña antes de sufrir una decepción tras otra? Ni siquiera se molestó en llamar a la puerta e interrumpió casi sin aliento. Al ver el gesto de Terry, sentado tras su escritorio con un documento arrugado entre las manos, se paró en seco. La horrible expresión casi le hizo olvidar el motivo de su presencia allí. ¿Terry? Él la miró con expresión gélida, provocándole un escalofrío. ¿Va todo bien? Candy dio un paso al frente. Dime, Candy. Él se puso lentamente de pie con calculada precisión. ¿Cómo habías pensado salirte con la tuya? ¿Acaso ibas a prolongar la farsa hasta tenerme a tu merced? Ella se sintió desfallecer. ¿Cómo había averiguado lo de Tom? ¿Por qué estaba tan enfadado? Venía a contártelo ahora mismo. Pensé que te gustaría saberlo. Él soltó una carcajada que era de todo menos alegre. Candy dio un paso atrás ante el evidente enfado. Ira, esa era la palabra. Ah, sí, Candy, me gustaría saberlo. Y hubiera preferido saber cuándo toda esta pantomima empezó. ¿Disfrutaste cuando me quejé en voz alta de Susana y su traición? ¿Te dio satisfacción saber que la tuya era aún más sólida? Ella sacudió la cabeza. ¿De qué demonios hablaba? No te comprendo. ¿Por qué estás tan enfadado conmigo? Yo no te he hecho nada, Terry. ¿No me has mentido?, rugió él. ¿No has intentado endosarme el hijo de otro hombre? Me dejas estupefacto, Candy. ¿Cómo consigues parecer la víctima? La única víctima aquí soy yo, y esa pobre criatura de la que estás embarazada. El dolor la asaltó y le hizo encogerse en un familiar gesto defensivo perfeccionado con los años. «Me odias», susurró ella. «¿Acaso sugieres que podría amar a alguien como tú?», exclamó él. «Aquí tienes la verdad», añadió mientras le arrojaba el papel que tenía en la mano. «La verdad que no estaba dispuesta a contarme, la verdad que me merecía». Ella tomó la hoja de papel con una mano temblorosa y entre la cortina de lágrimas de sus ojos lo leyó. Tuvo que hacerlo 3 veces para comprender antes de quedarse helada. «Eso está equivocado», dijo en voz baja. «¿Todavía insistes en la farsa?». Él rió amargamente. «Todo ha terminado, Candice. Las pruebas no mienten. Dejan claro sin lugar a dudas de que no hay posibilidad de que yo sea el padre». Ella lo miró con el rostro inundado de lágrimas. Él la miraba frío, muy frío, duro e implacable. «He estado esperando este momento. Mi caída», balbuceó ella. «Desde el día en el que te llamé. Es el único resultado que se satisfacía.
No ibas a quedarte a gusto hasta que no demostraras que yo no era mejor que Susana. Tienes un gran don para el dramatismo. Los resultados están equivocados. Ella se enjuagó las lágrimas furiosa por haberle dejado verla llorar. Es tuyo, Terry. Tu hijo. Ante la seguridad en la voz de Candy, algo brilló en un instante en los ojos de Terry, pero enseguida volvió a ser gélida la mirada de siempre. Jamás lograría convencerle. Ya la había juzgado y sentenciado. Todavía le quedaba un rastro de orgullo. No le suplicaría, no se humillaría. No le permitiría saber lo destrozada que se sentía ante su rechazo ni cuánto lo amaba. Alzó la barbilla y se obligó a mirarlo a los ojos. Algún día lo lamentarás, dijo con calma. Un día despertarás y te darás cuenta de que arrojaste por la borda un tesoro. Espero por tu bien que ese día no tarde demasiado y que consigas encontrar la felicidad que tan decidido estás a negarte a ti mismo y a quienes te rodean. Con cierta dificultad y el corazón destrozado por el dolor se dio la vuelta. Aferró con fuerza los papeles que había querido enseñar a Terry y se marchó con ellos pegados al pecho. Él no hizo el menor gesto por impedírselo y ella supo que no lo haría. Se quedaría allí, encerrado en su refugio hasta que se hubiera marchado. Lentamente subió hasta el dormitorio, sacó una maleta y empezó a guardar su ropa dentro. Señora Granchester, ¿necesita algo? Candy se dio la vuelta y vio a la doncella junto a la puerta, con expresión perpleja. ¿Podría pedirme un coche que me lleve a la ciudad?, preguntó. Estaré lista en 15 minutos. Por supuesto. Candy volvió al equipaje empeñada en no desmoronarse. Sobreviviría. Había sobrevivido cosas peores. Una vez terminado el equipaje, se concentró en las hojas que contenían toda la información sobre Tom. Aunque Terry y ella ya no estuvieran juntos, no permitiría que ese niño permaneciera a cargo del Estado, entrando y saliendo de familias de acogida. Cerró los ojos y suspiró. Resultaría mucho más sencillo con el dinero y el poder del apellido Granchester. Lentamente abrió los ojos y frunció el ceño. A lo mejor no tenía el dinero, pero sí el apellido. En efecto, Terrence había dispuesto a cubrir sus necesidades en caso de divorcio, pero nadie sabía cuánto tiempo tardaría en poder hacerse con el legado. Necesitaba dinero de inmediato. Tom no podía esperar. Se dirigió al vestidor y buscó el collar y pendientes de diamantes que Terry le había regalado para la boda. Con la punta del dedo acarició las brillantes piedras mientras recordaba cómo él había abrochado el collar alrededor de su cuello. Entre el anillo de pedida, el collar y los pendientes reuniría dinero suficiente para vivir hasta conseguir el legado dispuesto por Terry. Señora Granchester, el coche espera. Candy cerró la maleta y sonrió a modo de agradecimiento. Contempló por última vez la habitación que había compartido con Terry y luego bajó las escaleras. Una vez dentro del coche, dio instrucciones al conductor para que la llevara hasta el aeródromo. No tenía tiempo para pedir que le prepararan el jet de Terry, aunque no sentía ningún remilgo por usarlo. No quería quedarse en aquel lugar más de lo estrictamente necesario. Tomaría el primer vuelo que saliera de la isla y se dirigiría a Nueva York para ver a Annie y a Patty. Después, rezaría para que ellas le ayudaran a salvar a Tom. Candy, ¿qué demonios haces aquí?, preguntó Annie mientras arrastraba a Candy al interior de la casa. ¿Sabe Terry que has venido? ¿Ha venido contigo? Candy tenía un nudo en la garganta, pero no iba a echarse a llorar otra vez. ¿Qué ha pasado? Patty apareció detrás de Annie con una expresión de simpatía en el rostro. A pesar de su resolución, Candy estalló en llanto. Annie y Patty la condujeron al salón. ¿Están Steer y Archie aquí?, consiguió preguntar entre sollozos. No, y tardarán un rato en venir, dijo Annie. Siéntate antes de que te desmayes. Pareces agotada. Candy se sentó en el borde del sofá mientras sus cuñadas le contemplaban inquieta. ¿Qué ha hecho el idiota de mi cuñado?, preguntó Patty. Me temo que según él soy yo quien le he hecho algo. Ella intentó sonreír. Viniendo de él no me extraña nada, exclamó Annie. Además, salta a la vista que estás locamente enamorada de él. El problema, Candy enterró el rostro entre las manos, es que cree que soy de lo peor. Cuéntanos qué ha pasado. Patty le rodeó los brazos y la abrazó. La joven contó toda su historia de principio a fin, incluyendo la parte de Susana y Tom. Menudo idiota, gruñó Annie. ¿Se le ocurrió siquiera llamar al laboratorio para pedir un segundo análisis? ¿Se cuestionó el resultado? Está claro que ha habido un gran fallo. Gracias por creer en mí. Candy sonrió agradecida. Pero la cuestión es que ha conseguido lo que buscaba. Desde el principio ha esperado que me caiga del pedestal. Desde lo de Susana no he sido capaz de creer en una mujer. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Patty. Estás enamorada de él, pero él no me ama. Más aún no quiere amarme. No puedo vivir con alguien que desconfía en mí tanto como él. ¿Y qué pasa con Tom?, preguntó Annie. Supongo que no vas a permitir que siga como está. No, contestó Candy con firmeza. Por eso he venido. Necesito de su ayuda. Lo que sea. Patty apoyó una mano en la de su llorosa cuñada.
He empeñado las joyas que Terry me regaló. Bastará para alquilar algo pequeño en Miami para poder tener una residencia permanente. Pero necesitaré dinero para que el Estado me considere económicamente solvente para hacerme cargo de Tom. No conseguiré el legado de Terry hasta el divorcio y no tengo idea de cuánto tardará. Lo mejor de tener mi propio dinero, Annie sonrió, es no tener que depender de los millones de los Granchester. Sin ánimo de ofender, Patty. No me ofendes, contestó su cuñada secamente. Tengo algo de dinero que puedo darte y te mandaré más para que puedas alquilar algo mejor que algo pequeño en Miami. Si es pequeño, está bien. Grande estará mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias. Candy apretó la mano de su cuñada. Tenía miedo de que me odiaras, de que pensaran que yo había traicionado a Terry. Tengo la sensación de que Terry se levantará un día dándose cuenta de que ha convertido en mayor error de su vida. Patty suspiró. Casi me gustaría estar ahí para verlo. No te sientas mal, Candy, la consoló Annie. Me temo que los Granchester son bastante obtusos en lo que al amor respecta. Cierto, admitió Patty. Manténnos informadas sobre Tom. Me encantaría conocerlo, dijo Annie. Desde luego. ¿Ya tienes organizado el traslado a Miami?, preguntó Patty. Aún no. Candy sacudió la cabeza. He venido directamente aquí desde la isla. Lo primero, Annie se puso en pie con expresión decidida. Será celebrar una buena comida entre chicas, seguida de una tarde de mimos en el spa. Dios sabe que las dos embarazadas lo necesitan. Después pediremos un jet privado para que te lleve a Miami y yo haré que un coche te espere allí para llevarte a donde tú quieras. Terry será un idiota, pero tú sigues siendo familia. Candy volvió a estallar en sollozos y Annie gruñó. ¿Ahora entienden por qué no me apetece reproducirme? El embarazo convierte a las mujeres en un caos hormonal. Patty se enjuagó rápidamente sus propias lágrimas y Candy soltó una carcajada seguida de sus dos cuñadas. De acuerdo, ya basta de lagrimitas. Vamos a marcharnos antes de que vuelvan los hombres. Les dejaré una nota diciendo que me he llevado a Patty a pasar una tarde de desenfreno. No les sorprenderá en lo más mínimo. Annie rió. Prométanme que las dos vendrán de visita a Miami, dijo Candy. Las echaré mucho de menos. Siempre he querido tener una familia y no habría dos hermanas mejores que ustedes. Yo desde luego iré a verte, le prometió Patty. Le echaré la culpa a Annie. Es mi excusa habitual y me evita problemas con Steer. Archie la quiere tanto que la mima espantosamente. Las dos tienen mucha suerte, dijo Candy con tristeza. Lo siento, Candy. Patty la miró apenada. Ha sido muy poco considerado por mi parte. Échenle la culpa al embarazo, dijo Annie. No hay duda de que tener un parásito dentro chupando tus neuronas tiene que producir un impacto negativo tarde o temprano. Eres deliciosamente irreverente. Candy soltó una carcajada seguida de Annie. No me extraña que Archie te ame tanto. Venga, vámonos. Mi radar de hombres me dice que no están lejos. Cuanto más distancia pongamos entre esta casa y nuestro destino, menos probable será que nos encuentren. Con los brazos entrelazados, se dirigieron hacia la puerta donde tropezaron con Jimmy, el jefe de seguridad de Archie. ¿Podemos contar con tu discreción o correrás a informar a Archie? Annie suspiró y miró amenazadoramente al hombre. Eso dependerá de dónde creen que van. Jimmy se aclaró la garganta. Lo que tenemos aquí, señor mío, es una damisela en apuros. Patty siguió hacia adelante. Una muy embarazada damisela en apuros. Necesita pasar un día en el spa. Ya sabes, es el lugar en el que hacemos esas cosas de chicas que tanto miedo les dan. Bueno, Jimmy palideció ligeramente. Siempre que sea eso en un lugar inapropiado. Jamás me permitirás volver a ese club de striptease, ¿verdad? Annie lo miró furiosa mientras se dirigían al coche. ¿Club de striptease?, preguntó Candy. Quiero conocer los detalles. Y te lo contaré todo en cuanto estemos envueltas en barro de pies a cabeza, dijo Annie mientras sentaba en el coche y se inclinaba hacia Jimmy acomodado en el asiento delantero. Y una cosa más, Jimmy. Todo este asunto es secreto. No has visto a Candy, no sabes quién es. No la has visto en tu vida, ¿de acuerdo? ¿A quién? Jimmy sonrió con solemnidad. Es un tipo bastante majo. Annie sonrió satisfecha, siempre que no tema por su trasero. Lo he oído, dijo Jimmy. Muy bien, chicas. Annie rió. Vamos a pasar un día en el spa. Después llevaremos a Candy al aeropuerto para que pueda volar a Miami. Terry contempló pensativo las olas, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón. Unos pantalones que no se había cambiado en 3 días. Parecía y se sentía como si llevara un mes de resaca. No se había duchado ni afeitado. Los empleados lo evitaban como la peste y cuando no podían evitar relacionarse con él, lo miraban con desaprobación, como si hubiera sido el culpable de su marcha. Y en cierto modo lo era. No le había facilitado las cosas para que se quedara. No es que se le hubiera pedido que se marchara, pero una mujer se quedaría junto a un hombre que se hubiera mostrado tan cruel y tan despreciativo.
Cerró los ojos y respiró el aire del mar que Candy tanto adoraba. Ella amaba el mar tanto como él amaba a ella, apasionadamente. Se suponía que el amor debía carecer de barreras ni condiciones, pero nunca le había ofrecido tanto a Candy. Ni siquiera le había ofrecido su apoyo incondicional. Le había exigido y ella había concedido. Había tomado y ella había ofrecido. Era un bastardo. ¿Cómo iba a contarle la verdad si no la dejaba? Desde el principio le había dejado prácticamente claro que le echaría de casa si descubría que le había mentido. Aunque lo cierto era que no le importaba. Se había dado cuenta al descubrir de su marcha. No le importaba si el bebé era biológicamente suyo o no. Estaba casado con Candy y eso significaba que madre y bebé le pertenecían. Ser el padre del bebé porque ese era el deseo de Candy, porque ese era su propio deseo. Su amor por Tom no había disminuido al saber que no era su hijo biológico. Amaba a su hijo y nada podría cambiarlo. Había arruinado una oportunidad de tener una familia, una esposa y un hijo. Todo porque había estado convencido de que Candy era otra Susana. Candice tenía razón. Había esperado que cayera para que le diera armas que necesitaba para destruirla porque no soportaba ser destruido por segunda vez. También tenía razón en otra cosa, algo que no debería haberle llevado mucho tiempo descubrir. Había destruido un tesoro. Te amo, Candy, susurró. No merezco tu amor, pero puedo ofrecerte el mío. Puedo intentar compensarte por el daño que te he hecho. Por favor, perdóname. Las palabras que había jurado no volver a decirle una mujer liberaron algo enterrado en su alma. Respiró hondo mientras el dolor del pasado desaparecía, arrastrado por el viento mar adentro. Había permitido que la amargura y la ira lo gobernaran demasiado tiempo. Había llegado la hora de dejarlas ir y de abrazar el futuro junto a Candy. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa. En cuanto entró, empezó a lanzar órdenes a gritos. Al principio fue recibido por una fría resistencia, hasta que los empleados fueron conscientes de lo que se proponía. Entonces estalló un torbellino de actividad mientras todos se afanaban en proporcionarse lo que él deseaba. Llamé a un coche para que la llevara a la ciudad, dijo una de las doncellas. Localizado el conductor, este admitió haberla llevado al pequeño aeropuerto. Frustrado, Terry acudió al aeropuerto para interrogar al vendedor de pasajes, pero ni siquiera el apellido Granchester fue capaz de proporcionarle los resultados deseados. Nadie quiso decirle si Candy había tomado un vuelo ni a dónde. Michael, por supuesto. Cada vez que había necesitado un lugar en el que alojarse, había vuelto a casa de Michael. Ella parecía confiar en ese tipo y entre los dos se notaba que había un sincero afecto. Consideró su aspecto con repulsión. No iría a ningún lugar con esa pinta. Lo más seguro era que lo detuvieran por vagabundeo. Caminó de vuelta a casa, telefoneó a su piloto y le dio instrucciones para que preparara el jet privado para despegar en 1 hora. Iba a encontrar a Candice y llevarla de vuelta a ella y a su hijo, al lugar a donde pertenecían, a casa. Continuará.